El jarrón azul y blanco, una pieza Ming de 4 siglos, se deslizó de sus dedos enguantados y se hizo añicos contra el mármol del vestíbulo. Charles Velasco irrumpió en el vestíbulo con el rostro colorado de furia. Vio los fragmentos regados y su mandíbula se tensó como un cable de acero. Estás despedida, maldita sea. Ese jarrón valía $400,000. Recoge tus cosas y lárgate ahora mismo. Sofía no parpadeó. Se inclinó con una lentitud que contradijo la urgencia de la situación y tomó un fragmento azul entre sus dedos. Sí, valía mucho. Pertenecía a mi abuela. Y usted sabe mejor que nadie cómo llegó a sus manos. Charles se quedó paralizado. La palabra abuela golpeó el aire como un segundo estallido y por un instante el silencio fue absoluto. ¿Tu abuela? ¿De qué estás hablando? Ese jarrón lo compré legalmente en una subasta. Sofía no respondió. Alzó el fragmento a la altura de sus ojos y la luz del candelabro reveló la delicada firma del artesano en su interior. Voy a llamar a seguridad. No saldrás de aquí sin que la policía sepa el desastre que has hecho. Pero Sofía no se movió. Su mirada era la de quien conoce un secreto que el otro apenas intuye. Mi abuela María era anticuaria en Manila. Tenía una tienda pequeña, llena de piezas que contaban historias, hasta que llegaron los saqueadores. Era 1973. Un comerciante europeo entró con una promesa de compra y salió con todo lo que quiso, incluido este jarrón. ¿Y esperas que crea esa fantasía? Cualquiera puede inventar un cuento. Muéstrame pruebas, no cuentos de hadas. Pruebas tengo. Llevo 2 años trabajando en esta casa, señor Velasco. ¿Cree que vine solo a limpiar? 2 años. ¿Qué insinúas? ¿Que has estado esperando este momento? Eso es ridículo. Lo que tengo en el bolsillo de mi delantal bastará para que entienda que no estoy mintiendo. Entonces sácalo, porque cada segundo que pasa estoy más cerca de llamar a la policía. Sofía metió la mano lentamente en su delantal. El aire del vestíbulo se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Charles observaba con el ceño fruncido. De entre la tela blanca, Sofía extrajo un papel doblado, amarillento por los años, pero no lo desplegó todavía. Aquí está. La denuncia original de Interpol, con la foto exacta de este jarrón. Léala, señor Velasco. Léala y dígame que es mentira. Charles arrebató el papel y lo desdobló con manos que ya no parecían tan firmes. Sus ojos recorrieron la foto granulada del jarrón y el sello circular rojo de Interpol. Esto no puede ser auténtico. Cualquier falsificador puede imprimir un membrete de Interpol. ¿Quién te dio este documento? La voz de Charles se quebró en la última palabra. La seguridad que había mostrado 2 minutos atrás se evaporó como agua en el mármol caliente. Nadie me lo dio, señor Velasco. Lo obtuve investigando a usted, a sus contactos, a los vendedores que no preguntan el origen. ¿Qué eres tú realmente? Una mucama no tiene acceso a bases de datos internacionales. ¿Trabajas para alguien? ¿Quién te paga? Eso, señor Velasco, es lo que usted nunca entenderá. El jarrón que rompí cuenta una historia, y yo soy la que va a terminarla. Charles dio un paso atrás y su espalda chocó contra la pared del vestíbulo. La frialdad de Sofía era más aplastante que cualquier grito. Voy a llamar a mis abogados. Esto es acoso, es difamación. Te arruinaré antes de que puedas contar esa fábula a nadie. Llámelos y dígales que una mucama les mostró un documento de Interpol. Veamos quién se arruina más rápido. Sofía guardó el documento de nuevo en su delantal y sostuvo la mirada de Charles. El vestíbulo entero
pareció encogerse alrededor de ese silencio cargado de promesas. $1 millón. Efectivo. Lo preparo en 1 hora. Tomas el dinero y olvidamos que este jarrón existió. Sofía ni siquiera pestañeó. El número rebotó contra su uniforme sin dejar huella. Lo miró como quien mira un objeto roto. No quiero su dinero, señor Velasco. Quiero que don públicamente toda su colección al Museo de Origen. ¿Donarla? ¿Estás loca? Eso vale 50 veces más que tu ridículo chantaje. Pide algo razonable. Y también quiero que convoque una rueda de prensa. Se disculpará ante las cámaras y explicará de dónde provienen sus antigüedades. Eso es humillación pública. Prefiero verte en la cárcel por destrucción de propiedad antes que rebajarme a eso. Sofía caminó lentamente hacia él, pisando los fragmentos de porcelana con un crujido seco. Charles retrocedió 2 pasos. No va a haber cárcel, señor Velasco. Va a haber justicia. O colabora por las buenas, o el siguiente documento no será solo de Interpol. ¿Qué más tienes? Dime qué más tienes, maldita sea. Pero Sofía ya había dicho todo lo que necesitaba por el momento. Dio media vuelta y se quedó junto a la escalera, esperando. Basta de juegos. Voy a llamar a seguridad ahora mismo. Esto se acabó. Sofía no se inmutó. Metió la mano en el otro bolsillo del delantal y sacó un teléfono móvil. Antes de que marque, escuche esto. Presionó un botón y la voz grabada de Charles llenó el vestíbulo. $1 millón. Efectivo. Lo preparo en 1 hora. ¿Qué es esto? Me has estado grabando. Eso es ilegal. Ilegal es comprar antigüedades saqueadas y pretender que no sabe nada. Yo solo documenté la verdad. Charles se quedó pálido. La grabación no dejaba margen a la interpretación. Era su propia voz, ofreciendo el soborno. Y no soy mucama, señor Velasco. Soy periodista de investigación. Llevo 2 años construyendo este caso. Periodista. No, esto no puede estar pasando. Sofía guardó el teléfono sin prisa. Su rostro no mostraba triunfalismo, solo la certeza de quien ha cumplido una misión largamente planeada. El jarrón Ming no se había resbalado de sus dedos enguantados. Sofía lo empujó con la mano izquierda, calculando el ángulo exacto para que estallara sobre el mármol. Lo rompí a propósito, señor Velasco. Necesitaba provocar su furia, su desprecio, su intento de soborno. Todo es parte del caso. Charles abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. La confesión cayó como una segunda detonación, más devastadora que la primera. Sofía deslizó los dedos por el borde del delantal y extrajo una grabadora digital diminuta, aún encendida. Cada palabra que usted dijo está aquí. La furia, la amenaza, el soborno. Todo grabado sin cortes. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿2 años? 2 años. Cada pieza de su colección tiene un expediente. Este jarrón era la prueba final. Charles se llevó las manos a la cabeza. Su respiración se volvió entrecortada. La realidad lo aplastaba sin piedad. No puedes publicar eso. Me destruirás. Por favor. Sofía guardó la grabadora en su delantal y retrocedió un paso. No había compasión en sus ojos, solo la paciencia de quien ha esperado demasiado. Podría donar la colección de forma anónima, sin rueda de prensa. Nadie tiene que saberlo. No, la humillación pública es parte del trato. Usted necesita mostrar su cara al mundo. Es inhumano. ¿Qué clase de persona eres? La clase que hace justicia cuando los canales legales fallan. Tiene 24 horas para convocar la rueda. Charles apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La vena en su sien latía con furia impotente. Puede intentar desmentirme, pero la grabación ya tiene copias en 3 periódicos. Sin rueda, todo se publica igual. Charles bajó la cabeza lentamente.
como si cada vértebra pesara una tonelada. Su mundo se derrumbaba sin hacer ruido. Mañana a las 10. Aquí, en este vestíbulo. Prepare su discurso. Charles no respondió. Su silencio era la única respuesta que su orgullo le permitía dar. Sofía giró hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez hacia él. Su expresión no había cambiado en lo más mínimo. Espera. Sofía se giró lentamente. Detrás de ella, el vestíbulo ya tenía la sombra de lo que vendría. No puedo hacerlo aquí, en mi propia casa. Elija otro lugar, un hotel, lo que sea. Será aquí. Quiero que los periodistas vean los fragmentos y comprendan lo que usted coleccionaba. Al menos déjeme leer algo que no me convierta en un monstruo. Puedo disculparme sin admitir el saqueo. Le daré el texto. Usted solo lo leerá, sin cambios, sin pausas dramáticas. Cada palabra cuenta. Charles bajó la mirada al mármol manchado de cerámica. No había escapatoria en ese vestíbulo. Y al terminar, firmará la donación de la colección completa. Delante de todos, sin anónimos. Charles asintió. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero cargado de rendición. Sofía vio esa rendición y supo que la rueda de prensa sería el funeral público de su reputación. Sí, a las 10 en punto. En la mansión Velasco. Habrá material suficiente para todas sus portadas. En su dormitorio, Charles Velasco no podía abrocharse la corbata. Sus dedos temblaban como si pertenecieran a otro hombre. ¿Cómo llegué a esto? Una mucama, 2 años espiando y nunca la vi. En el vestíbulo, Sofía colocó el atril y probó los micrófonos. Era un escenario montado con precisión quirúrgica. Charles se miró al espejo y vio a un desconocido. El traje gris perla le pesaba como una mortaja. No quiten los fragmentos. Deben verse en cada fotografía. Bajó la escalera con la lentitud de quien camina hacia el patíbulo. Cada escalón crujía bajo sus pies. El vestíbulo estaba lleno de cámaras, grabadoras y miradas expectantes. El silencio se quebró con el primer flash. Sofía, de pie al fondo, observó el tormento en el rostro de Charles. No sintió lástima, solo la satisfacción de un círculo cerrándose. Charles llegó al atril. El papel con su discurso le esperaba, impecable y letal como una sentencia. Charles tomó el papel con manos temblorosas. El silencio en el vestíbulo era absoluto, roto solo por el zumbido de las cámaras. Yo, Charles Velasco, admito haber adquirido antigüedades de procedencia ilegal. Su voz se quebró en la última palabra. Tragó saliva y una gota de sudor le recorrió la sien. Sofía observaba desde el fondo, con los brazos cruzados. Su mirada no emitía juicio, solo esperaba la siguiente frase. Incluido el jarrón Ming destruido ayer, el cual fue saqueado en Manila en 1973. Hoy dono mi colección completa al Museo Nacional de Filipinas. Es lo mínimo que puedo hacer. Apretó el atril con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La humillación le quemaba la garganta. Levantó la vista del papel y buscó entre los rostros. Encontró a Sofía al fondo, inmóvil. Ella le sostuvo la mirada durante un segundo y luego asintió, casi imperceptiblemente. Charles bajó la cabeza y tomó la pluma. Firmó la donación con una mano que parecía no pertenecerle. Sofía avanzó entre los periodistas. Las cámaras giraron hacia ella y las preguntas cesaron una a una. Llegó al atril y tomó el micrófono con la calma de quien ha practicado ese momento 1000 veces. Señores periodistas, mi nombre es Sofía Vega. No soy la mucama de esta casa. Soy periodista de investigación. Este fragmento perteneció a un jarrón saqueado a mi abuela en Manila.
Llevaba 2 años esperando este instante. Tengo una denuncia de Interpol con la foto exacta y la grabación donde Velasco intentó sobornarme con $1.000.000. Mostró el papel y activó la grabación. La voz de Charles ofreciendo el soborno llenó el vestíbulo. Charles, detrás de ella, permaneció inmóvil, con los ojos clavados en el suelo. Su mundo se derrumbaba en público. No busco fama. Solo pido que la colección completa se done al Museo de Origen y que la verdad salga a la luz. Los periodistas estallaron en preguntas. Charles retrocedió sin responder, asediado por las cámaras. Sofía los observó y supo que el caso ya no era solo suyo. La historia había sido liberada. Los reporteros rodearon a Charles, que retrocedió hasta la escalera. Cada pregunta era un martillo sobre su cráneo. Sofía aprovechó el tumulto para deslizarse hacia la puerta. Nadie reparó en su salida. Afuera, el sol de la mañana le dio de lleno en el rostro. Respiró hondo, como si acabara de emerger del agua. 2 años esperando este aire. Se detuvo en el camino de grava y giró la cabeza hacia la mansión. Detrás de las ventanas, el caos continuaba. Adentro, Charles Velasco era un hombre muerto en vida. Los flashes lo cegaban mientras gritaba, sin comentarios. Sofía no sintió lástima, solo el peso cumplido de una promesa hecha a su abuela. Se llevó la mano al bolsillo y tocó el fragmento azul. Seguía allí, frío y rugoso, como el pasado. Luego, echó a andar por el sendero que se alejaba de la mansión, sin volver la vista atrás. La justicia no era ruidosa. A veces era simplemente el sonido de unos pasos que se alejan. La rotativa escupió los primeros ejemplares con un titular que ocupaba 5 columnas. Millonario desenmascarado. Confiesa saqueo de antigüedades. En cada televisor, la misma escena. Charles Velasco congelado. Y el fragmento azul ampliado hasta el tamaño de una acusación. Sofía, en una cafetería del centro, desplegó el periódico y vio su propio nombre bajo el titular, Sofía Vega. El millonario ofreció un soborno de $1.000.000 y fue grabado por su propia mucama. En realidad, una periodista infiltrada. Las redes sociales ardieron. El hashtag Velasco Saqueador se convirtió en tendencia nacional. Antes del mediodía, en la mansión, Charles leyó el mismo artículo con las manos temblorosas. La foto del jarrón roto era un espejo de su propia ruina. El artículo detallaba la denuncia de Interpol, la grabación oculta y la larga investigación de 2 años. Al pie, la firma, Sofía Vega, periodista de investigación. La verdad, por fin, llevaba su apellido. Los comentaristas no daban tregua. Justicia poética, la sirvienta que derrocó al rey. El mito Velasco se desmoronaba minuto a minuto. En pocas horas, el mundo conoció la historia completa. Sofía Vega había cumplido su misión. La verdad restituía lo que el dinero había robado. Al atardecer, Sofía entró en su pequeño apartamento. Cerró la puerta y el mundo exterior se desvaneció. Sobre la mesa, una caja de madera sencilla. La había comprado en Manila años atrás, con una promesa. Extrajo el fragmento azul de su bolsillo y lo sostuvo bajo la luz de la lámpara. Abuela, por fin. Colocó el fragmento en la caja junto a una fotografía en sepia de su abuela María. La imagen mostraba a una mujer de cabello cano, sonriendo frente a una tienda de antigüedades. La misma historia interrumpida. Sofía acarició el filo de la cerámica con la yema del dedo y una paz inesperada le llenó el pecho. No había lágrimas, solo la certeza de que cada fragmento había regresado a su lugar. Cerró la caja con suavidad y la dejó sobre la repisa, junto a las fotos familiares. Luego se sentó, miró la caja y sonrió. La justicia, después de todo, sabía ahogar. Pasaron los días. Sofía retomó su rutina como periodista.
pero algo en ella había cambiado. Cada mañana, antes de salir, tocaba la caja de madera. El fragmento seguía allí, testigo mudo de una promesa cumplida. Lo que perdimos ya no duele. Duele lo que se olvida, y yo nunca olvidé. Salió a la calle con el paso tranquilo. Ya no era la mucama, ni solo la periodista, era la guardiana de una historia. El eco de la rueda de prensa aún resonaba en los medios, pero Sofía no buscaba más titulares. Había devuelto el fragmento a su lugar, pero sabía que el verdadero retorno era la memoria colectiva que ahora lo rodeaba. La foto de su abuela, enmarcada en su escritorio, ya no era un recordatorio de pérdida, sino de victoria. A veces, al terminar el día, se quedaba contemplando la caja. No necesitaba abrirla. Sabía lo que había adentro. El jarrón estaba roto, pero su historia, ahora, nadie podría romperla. Sofía apagó la lámpara. La oscuridad era tranquila, y ella, por fin, dormía sin peso en el pecho. Meses después, el Museo Nacional de Filipinas inauguró una sala dedicada a las antigüedades restituidas. En el centro, una vitrina contenía los fragmentos del jarrón Ming. La placa dorada decía: donado por Charles Velasco, en honor a María Vega, anticuaria de Manila. Sofía no asistió a la ceremonia. Prefirió ver la transmisión desde su sofá, con la caja de madera en el regazo. Ya está en casa, abuela. Los titulares seguían debatiendo si la justicia poética había sido suficiente. Para ella, la historia ya estaba completa. Charles Velasco desapareció de la vida pública. Su nombre quedó registrado en los anales del arte como un coleccionista caído en desgracia. Sofía siguió escribiendo artículos, pero con una pluma distinta. Ninguna historia volvió a tener el peso de aquella. En las noches serenas, abría la caja y miraba el fragmento. No con tristeza, sino con la paz del deber cumplido. El jarrón estaba roto, pero el círculo de justicia, por fin, se había cerrado. Fin. En una casa modesta al otro lado del mundo, Charles Velasco pasaba sus días en soledad, sin sirvientes ni colecciones. Su única compañía era el fantasma de su soberbia. Sofía, mientras tanto, recibió una carta del museo. La colección completa había llegado y sería exhibida con su nombre en la placa. No necesito que pongan mi nombre, abuela. Con que el tuyo esté en paz, basta. Guardó la carta en la caja de madera, junto al fragmento y la foto. Ahora la caja contenía más que un recuerdo, contenía un triunfo. Un periodista joven le preguntó en una entrevista si volvería a infiltrarse. Sofía negó con la cabeza. Ya conté la historia que debía contar. Ahora me toca vivir la mía. Cada aniversario del saqueo, Sofía visitaba la vitrina del museo. No encendía velas, solo apoyaba la mano en el vidrio. 73 años después, volviste a casa. La justicia, entendió Sofía, no siempre era un castigo. A veces era simplemente un regreso. Y su abuela, por fin, descansaba. Pasaron los años. Sofía envejeció con la misma calma con la que había quebrado el jarrón. Las arrugas en sus manos eran el mapa de una misión cumplida. Sobre la mesita, la caja de madera seguía cerrada. Ya no necesitaba abrirla. Cada fragmento estaba grabado en su memoria. Su abuela, en la foto, parecía sonreír con la misma ternura de aquella tienda en Manila antes del saqueo. No fue venganza, abuela. Fue devolverte tu nombre. Afuera, el mundo había cambiado. Los museos reformaron sus políticas de adquisición, y el nombre de Velasco era sinónimo de codicia. Pero Sofía no leía los diarios. Prefirió sentarse en el parque, con el fragmento en el bolsillo, sintiendo el sol. Una niña se le acercó y le preguntó por el objeto azul que asomaba. Sofía sonrió. Es un pedacito de historia. Perteneció a una mujer muy valiente que nunca se rindió. La niña asintió sin entender del todo, pero en sus ojos quedó la luz de una semilla plantada. Y así, la historia de María Vega
no terminó en un jarrón roto, sino en cada persona que aprendió a no olvidar. Décadas después, en la Sala María Vega del museo, los fragmentos del jarrón Ming brillaban bajo la luz filtrada. Los visitantes se inclinaban sobre la vitrina. La placa dorada ya tenía el brillo atenuado por el paso de los años, pero cada nombre seguía legible. Sofía Vega, periodista. María Vega, anticuaria. Una guía del museo explicaba a los escolares lo que ocurrió aquel martes en la mansión Velasco. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. Sofía no vivió para verlo, pero su legado había echado raíces. La restitución cultural ya no era un capricho, era una deuda saldada. En el pequeño apartamento que fue suyo, la caja de madera seguía en la repisa. Quienes la heredaron la abrían solo en ocasiones especiales. Dentro, la foto de María seguía sonriendo y el fragmento azul conservaba su frío. Una historia encerrada en astillas de porcelana. Pero en las aulas y en los museos, la historia de la mucama que quebró un jarrón para romper un sistema se contaba con admiración. Los periódicos la llamaron la periodista de porcelana y su obituario, años después, ocupó apenas un párrafo, pero bastó. El jarrón Ming nunca fue reconstruido. Prefirieron exhibir sus heridas como testimonio de lo que el poder intenta borrar y la verdad restaura. Y al final del recorrido, una pequeña placa recordaba a los visitantes: la justicia no se hereda, se construye. La Sala María Vega inspiró un movimiento global. Gobiernos que antes callaban comenzaron a exigir restituciones. En una vitrina lateral, la caja de madera de Sofía descansaba como un relicario. Ningún visitante pasaba sin leer su historia. Dentro, el fragmento azul y la foto de María eran el corazón de una crónica que trascendió fronteras. Una joven periodista, con una libreta gastada, copiaba cada detalle. Quería entender cómo una sola verdad pudo derribar un imperio de mentiras. El caso Velasco era material de estudio en las facultades de Derecho. Periodismo de infiltración como herramienta de justicia, decían los manuales. En la universidad, un profesor señalaba la imagen de Sofía y preguntaba: ¿quién de ustedes se atrevería a hacer lo mismo? La joven periodista anotó la frase. En sus ojos brillaba la misma determinación que Sofía había llevado al vestíbulo aquel martes. La justicia, entendió el mundo, no era un acto aislado. Era una cadena de fragmentos que alguien decide unir. El jarrón Ming seguía roto, pero su legado ahora era irrompible. Y en el museo, cada atardecer, la última luz del sol acariciaba la placa con la inscripción de su abuela. En el silencio del apartamento vacío, la caja de madera reposaba sobre la repisa, bañada por la luz del amanecer. Una mano anónima abrió la tapa y el fragmento azul reflejó el primer rayo de sol, intacto en su fragilidad. La foto de María seguía sonriendo con la paciencia de quien ha esperado décadas y la certeza de que nunca fue olvidada. El fragmento no era solo porcelana, era un espejo donde cabían 2 siglos y la voluntad de una sola mujer. No hubo discursos, solo el ruido apagado de la ciudad despertando, pero en esa habitación la justicia era absoluta. Sofía no estaba allí para verlo, pero cada mañana, al abrir la caja, alguien renovaba su promesa. Una niña, en otra ciudad, recortaba la foto del jarrón roto para un proyecto escolar sobre la verdad y la memoria. La periodista de porcelana no ocupaba titulares, pero vivía en cada pluma que se negaba a doblarse. El jarrón no volvió a unirse, pero las piezas estaban exactamente donde debían, en las manos que nunca olvidan. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, la caja permanecía abierta, testigo de que la justicia, a veces, cabe en un puñado de astillas. En una cocina modesta, un niño coloreaba un dibujo del jarrón azul. Sobre la mesa, un recorte del periódico con la foto de la abuela María. El fragmento viajó en una caja acolchada, con un sello que decía:
Procedencia, María Vega. Destino, Museo del Pueblo. En el apartamento vacío de Sofía, la repisa guardaba la caja cerrada. Un rayo de sol la acariciaba cada tarde. Su máquina de escribir permanecía intacta. En el rodillo, una hoja con una sola frase. La verdad no se rompe. El dragón azul del fragmento parecía moverse bajo ciertas luces, como si aún custodiara la historia. Una joven llevaba un dije de porcelana azul en el cuello. Su abuela le había contado la historia antes de dormir. En el museo, al cerrar, el guardia pasaba un paño por la vitrina. Los fragmentos brillaban en la penumbra. Una flor fresca, cada semana, aparecía junto a la placa. Nadie sabía quién la ponía. La caja de madera, al fin, se cerró. Un lazo rojo la envolvía, y sobre él, una etiqueta: para la próxima mujer que no se calle. Y en el silencio que siguió, la justicia fue simplemente eso: un jarrón roto y una historia que nadie pudo volver a callar.